45 días. 45 malditos días. Detente un momento. Deja todo lo que tengas en las manos, mírame a los ojos y procesa esta locura en tu cabeza. Imagina que el hombre que te dio la vida, la persona que te crió, da su último suspiro en este mundo. ¿Qué haces? Lloras. Llamas a tu familia. Organizas un funeral para honrar su memoria. Pero no en esta historia. Aquí en las entrañas más oscuras y podridas de Hollywood, un hijo vio morir a su padre y decidió cerrar la boca. Apagó las luces. Guardó el secreto. Durante 6 semanas mantuvo el cadáver de su propio padre oculto del mundo entero. Oculto de la prensa. Y lo más repugnante de todo, oculto de su propia hermana. Recuerda bien este nombre, John Amos. Si creciste viendo televisión, sabes perfectamente quién es. Él fue el patriarca definitivo. El padre fuerte, digno, inquebrantable e incorruptible. Fue James Evans en la legendaria serie Good Times. Fue el millonario y protector Cleo McDowell en la icónica película Coming to America. Él representaba la brújula moral de toda una generación. Hollywood nos vendió la mentira perfecta del padre que todos soñaban tener. Pero la vida real no tiene guiones felices ni risas grabadas. Su final no fue un homenaje brillante en una alfombra roja. Su final fue una película de terror psicológico, negligencia médica y traición pura. Psicológico. El hombre que le enseñó a Estados Unidos el valor de la familia fue devorado vivo, masticado y escupido por la avaricia insaciable de su propia sangre. Y aquí es donde la injusticia te va a revolver el estómago. Aquí es donde el contraste te va a hacer apretar los puños de rabia. Mientras los fanáticos alrededor del mundo seguían viendo sus comedias clásicas en pantallas gigantes, riendo y aplaudiendo su legado intocable. El gran John Amos agonizaba en la oscuridad, tratado como un simple cajero automático desechable por las personas que él mismo engendró. Mientras las estrellas de Hollywood cenaban en restaurantes de lujo gastando miles de dólares en una sola noche, este gigante de la actuación pasaba sus últimos meses siendo arrastrado de un hotel barato a otro aislado del mundo exterior, con heridas en su cuerpo tan profundamente infectadas por sus micinos que los gusanos habían comenzado a hacer nidos en su cerado, piel. Mientras él dedicó 84 años de su vida a construir un imperio financiero sudando bajo las luces de los estudios para dejarle una herencia de oro a sus hijos. Esos mismos hijos se convertían en lobos salvajes, en buitres hambrientos, destrozándose la reputación en internet, enviándose amenazas de muerte y arrancándose los ojos por el control total de sus últimos dólares. ¿Lo ves? Sientes el asco absoluto frente a esta escena. La fama mundial te da millones de admiradores, pero no te salva de la crueldad de tu propia familia. Significa que el amor filial puede ser una ilusión asquerosa cuando hay millones de dólares sobre la mesa. Significa que los monstruos más letales, calculadores y peligrosos no están escondidos en callejones oscuros. Están sentados en la mesa de tu comedor, esperando pacientemente a que tu mente falle para arrebatarte todo. Significa que la codicia tiene el poder de convertir a un héroe nacional en un simple rehén, en un prisionero, atrapado dentro de un cuerpo anciano y debilitado, sin voz, sin libertad y sin salida. Hoy vas a descubrir la verdad más oscura de la televisión. Hoy vas a ver cómo el sueño americano termina en una pesadilla imperdonable. A lo largo de este documental te voy a hacer 4 promesas inquebrantables. Voy a arrastrarte detrás del telón del espectáculo para que veas el circo romano en el que se convirtió su lecho de muerte. Promesa número 1. Te revelaré el macabro secreto de los 45 días. Te mostraré por qué su hijo K. Sí, K. Amos ocultó la muerte de su padre y cómo incineró el cuerpo a escondidas, reduciéndolo a cenizas en un horno crematorio en tiempo récord. El objetivo: destruir las pruebas físicas antes de que alguien pudiera exigir una autopsia. Promesa número 2. Te expondré el asqueroso victimismo de su hija, Shannon Amos. Verás cómo mientras su padre estaba cautivo, ella montó un circo mediático creando cuentas falsas de GoFundMe para exprimir la lástima del público y recolectar miles de dólares, desencadenando una guerra pública de humillación. Promesa número 3. Te llevaré al infierno del secuestro y el abuso de ancianos. Conocerás los detalles médicos, el lavado de cerebro, la demencia y cómo lo aislaron sistemáticamente, despojándolo de sus teléfonos y obligándolo a firmar documentos que le robaron su propia empresa. Promesa número 4. Te mostraré el giro más retorcido de todos.
La intervención de la policía de Los Ángeles, las amenazas de muerte con imágenes de pandilleros enviadas entre hermanos y el escalofriante video donde el propio John Amos, mirando a la cámara, desmiente a su hija justo antes de morir, dejando la duda eterna. ¿Estaba siendo manipulado o estaba castigando a su propia familia? El padre de la televisión está muerto. El cadáver fue quemado. El dinero está en juego. Y la autopsia moral de la familia Amos está a punto de comenzar. Abre bien los ojos. Para entender cómo un hijo es capaz de esconder el cadáver de su propio padre durante 45 días, primero tienes que entrar en la mente de un depredador familiar. Y quiero que prestes mucha atención aquí, porque esto te va a helar la sangre. Esto te va a obligar a mirar a tu alrededor y cuestionar a las personas que dicen amarte. ¿Por qué ocurre el abuso de ancianos? ¿Por qué la sangre se vuelve veneno? No ocurre de la noche a la mañana. No es un acto de locura repentina. Es un veneno lento. Es cálculo. Es manipulación. Es avaricia pura, fría y despiadada. Retrocedamos un poco. Viaja conmigo a la mente de los herederos de Hollywood. John Amos no era solo un actor anciano. Era una corporación andante. Durante medio siglo este hombre construyó una fortaleza financiera. Regalías de televisión, propiedades, una compañía de producción, derechos de imagen. Una montaña de dólares forjada con el sudor de un hombre negro que tuvo que romper los techos de cristal más duros de la industria del entretenimiento en los años 70. Él hizo el trabajo pesado. Él soportó el racismo. Él construyó el castillo. Y sus hijos, crecieron a la sombra de ese castillo, acostumbrados a la alfombra roja, a los cheques fáciles, al apellido ilustre. Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas de la televisión. John Amos envejeció. Llegó a los 84 años. Su cuerpo comenzó a fallar y, más trágico aún, su mente comenzó a nublarse. Los informes médicos comenzaron a susurrar una de las frases más aterradoras para cualquier ser humano: deterioro cognitivo. Posible demencia con cuerpos de Lewy. Detente y piénsalo. Imagina la desesperación de sentir que tu propia mente te traiciona, que tus recuerdos se borran, que ya no sabes en quién confiar. Esa vulnerabilidad debería haber despertado la compasión infinita de sus hijos. Debería haberlos unido para proteger al patriarca en su hora más oscura. Pero en lugar de eso, la enfermedad fue como sangre en el agua para un estanque lleno de tiburones hambrientos. C. Amos y Shannon Amos no vieron a un padre enfermo. Vieron un reloj de arena quedándose sin tiempo. Vieron una cuenta bancaria que estaba a punto de quedar sin dueño. Y el pánico a perder el control de esos millones desató una guerra psicológica tan perturbadora que supera cualquier guión de Hollywood. Aquí tienes que entender la psicología del secuestrador emocional. C. Amos, el hijo, desarrolló lo que los psiquiatras llaman el complejo del guardián tóxico. Para controlar la herencia, primero tienes que aislar a la víctima. ¿Cómo lo haces? Le quitas el teléfono. Despides a las enfermeras antiguas que le son leales. Le cambias las contraseñas. Lo mudas de ciudad. Lo metes en cuartos de hotel de mala muerte para que nadie sepa su dirección. Y luego comienzas el lavado de cerebro. Le susurras al oído a un anciano confundido: tu hija te odia. Shannon quiere robarte. Shannon quiere encerrarte en un asilo. Solo yo te amo. Solo yo te protejo. Firma este papel, papá. Solo firma aquí. Es la manipulación más asquerosa, vil y cobarde que existe. Usar la confusión mental de un anciano como un arma para saquear su imperio. Y ahora mira el contraste. Mira la repugnante diferencia entre el falso amor y la cruda realidad del abuso financiero. Mientras los ejecutivos de los estudios de Hollywood enviaban puntualmente cheques de regalías de decenas de miles de dólares a nombre de John Amos, el cuerpo del legendario actor se pudría lentamente en camas de hotel sin atención médica básica, siendo tratado como un pedazo de carne inservible. Mientras Shannon Amos publicaba fotos glamorosas en Instagram, posando en playas paradisíacas, presentándose al mundo como una gurú del bienestar espiritual, su padre estaba siendo arrastrado de un estado a otro como un rehén despojado de su dignidad humana. Mientras los hijos contrataban bufetes de abogados carísimos, gastando fortunas para destruirse mutuamente en los tribunales y reclamar el control de la compañía productora. El hombre que les dio todo el dinero ni siquiera tenía poder sobre su propia tarjeta de crédito para comprarse una pastilla para el dolor.
Mientras los fanáticos afroamericanos lo elevaban como el símbolo máximo de la paternidad responsable y amorosa, en la oscuridad de la privacidad él era humillado, ignorado y utilizado como un peón en un tablero de ajedrez manchado de sangre familiar. ¿Lo ves? Sientes el asco monumental frente a esta desconexión extrema. Ellos tienen el lujo, la salud y el futuro. Él, el gigante de 84 años, solo tenía dolor, confusión y soledad. Para sus hijos, John Amos ya no era un ser humano. Era un maldito botín de guerra. Pero la psicología de esta atrocidad tiene otra cara, y es igual de oscura. Hablemos de Shannon Amos, la hija. La psicología del victimismo público. Cuando ella se dio cuenta de que su hermano K.C. había tomado el control físico de su padre, no fue a la policía de inmediato. No resolvió el problema en privado. ¿Qué hizo? Fue a las redes sociales. La necesidad de atención mediática de los hijos de las celebridades es una adicción letal. Shannon usó las lágrimas de cocodrilo frente a millones de seguidores. Inició una campaña de recolección de fondos en GoFundMe, rogando por dinero al público para salvar a su padre, a pesar de que su padre era un hombre inmensamente rico. Quería destruir a su hermano en el tribunal de la opinión pública, utilizando el deterioro de su padre como el gancho emocional para su propio reality show de terror. Ambos hijos se autoproclamaban salvadores. Ambos afirmaban ser la única víctima, pero la única víctima real estaba sentada en una silla de ruedas, perdiendo la memoria, viendo cómo su carne y su sangre se convertían en monstruos alimentados por la codicia. Significa que el dinero destruye los lazos más sagrados que la naturaleza ha creado. Significa que la demencia de un padre es la excusa perfecta para que los herederos impacientes ejecuten un golpe de estado financiero. Significa que cuando la fama se mezcla con la avaricia, no hay amor, no hay respeto y no hay piedad. Solo hay supervivencia corporativa familiar. La mente de John Amos estaba atrapada en un laberinto de confusión médica, pero la mente de sus hijos funcionaba con una precisión escalofriante. Lucharon para convencer a los jueces de que el otro era un psicópata, mientras ellos mismos cometían atrocidades morales a puerta cerrada. Lucharon para controlar la narrativa en la prensa, utilizando a publicistas para ensuciar el nombre del hermano rival, sin importarles cómo esto manchaba el legado intocable de Good Times. Lucharon para asegurarse de que el anciano estuviera completamente aislado, aterrorizado de la policía, desconfiando de todo el mundo, atrapado en una paranoia inducida por sus propios cuidadores. Y para que esta atrocidad ocurriera frente a las narices del mundo entero, se necesitó que el sistema fallara por completo. La policía fue llamada. Los servicios de protección para adultos mayores fueron alertados. Pero el abuso psicológico en la tercera edad es el crimen perfecto. Mírame a los ojos y entiende esto. Si golpeas a un anciano, dejas un moretón. Si le disparas, dejas un agujero. Pero si le lavas el cerebro día y noche, si lo convences de que el mundo exterior quiere lastimarlo y que tú eres su único protector, ese anciano le sonreirá a la policía y dirá que todo está bien. El anciano defenderá a su propio secuestrador. Esa fue la jugada maestra, siniestra y diabólica de esta guerra. K.C. Amos logró que su propio padre, con la mente destrozada, se sentara frente a una cámara de video para grabar un mensaje, desmintiendo a su propia hija y defendiendo al hijo que lo mantenía cautivo. Esa es la victoria final del manipulador: lograr que el cordero le dé las gracias al lobo antes de ser devorado. El escenario está preparado. El padre está acorralado. La mente se apaga. Los hijos tienen los cuchillos afilados y las billeteras abiertas. El reloj avanza hacia la muerte. Y tú y yo sabemos que lo peor, la carnicería pública, la destrucción de las pruebas, los 45 días de silencio sepulcral y la incineración clandestina del cuerpo del ídolo, apenas está por comenzar. El reloj marca el 21 de agosto de 2024. Los Ángeles, California. El corazón de un gigante se detiene. Las máquinas del hospital callan. John Amos, el patriarca indiscutible de la televisión estadounidense, exhala su último aliento. Cualquier familia normal habría estallado en llanto. Habrían llamado a los hijos, a los hermanos, a los amigos. Habrían contactado a la prensa para que el mundo entero pudiera llorar la partida de una leyenda. Pero aquí no hay una familia normal. Aquí hay una escena del crimen emocional. Al principio de este maldito viaje te hice una primera promesa. Te prometí revelarte el macabro secreto de los 45 días. Te dije que te mostraría por qué su hijo K.
C. Amos ocultó la muerte de su propio padre. ¿Y cómo incineró el cuerpo a escondidas, reduciéndolo a cenizas en un horno crematorio para destruir cualquier evidencia física? Abre los ojos, mírame fijamente a través de esta pantalla y entra conmigo a la habitación donde la traición se consumó. Cuando el médico firmó el certificado de defunción K.C., Amos tenía el poder absoluto. Él era el informante oficial. ¿Qué hizo? Guardó el maldito papel en su bolsillo y cerró la boca con un candado de hielo. No hizo una sola llamada. No envió un solo mensaje de texto a su hermana Shannon. No notificó a los medios de comunicación. Un silencio sepulcral calculado y despiadado cayó sobre el cadáver del ídolo. Pero el silencio no era suficiente. K.C. necesitaba asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer preguntas incómodas sobre cómo pasó John Amos sus últimos días. Necesitaba borrar las pruebas. 9 días después, 30 de agosto de 2024, el cuerpo de John Amos, el hombre que hizo reír a millones de personas y rompió las barreras del racismo en Hollywood, fue empujado dentro de un horno crematorio. Fuego, cenizas, fin de la historia. Detente ahí. Cruza la pantalla y analiza la maldad clínica de esta decisión. Si cremas un cuerpo, no hay autopsia. Si no hay autopsia, no hay informes toxicológicos. No hay un médico forense que pueda revisar si el anciano estaba desnutrido. No hay un experto que pueda examinar las horribles escaras, las heridas infectadas o los nidos de gusanos que Shannon había denunciado meses atrás. Al reducir a su padre a un puñado de polvo gris, K.C., Amos destruyó la única prueba física que podía enviarlo a la cárcel por abuso de ancianos. El crimen perfecto había sido sellado con fuego. Y entonces el contraste de esta atrocidad te va a golpear directamente en las entrañas. Aquí está la brutal y asquerosa diferencia entre la ilusión y la realidad. Mientras los fanáticos de todo el planeta seguían enviando mensajes de apoyo y amor a sus redes sociales creyendo que el actor seguía vivo, él ya era cenizas frías guardadas en una urna secreta escondida por el mismo hijo que lo había mantenido cautivo. Mientras su hija Shannon viajaba por el mundo y usaba su teléfono cada día ajena a la tragedia creyendo que su padre seguía respirando en alguna habitación de hotel, K.C. firmaba los documentos legales de defunción en completo secreto para asegurarse su posición como único heredero y albacea del imperio millonario. Mientras Hollywood y los grandes estudios preparaban proyectos para celebrar el gran legado del patriarca negro, el verdadero cuerpo de John Amos era incinerado sin un solo familiar llorando a su lado, sin una maldita flor, sin un funeral digno y sin un adiós. ¿Lo ves? Sientes el asco monumental al presenciar este nivel de crueldad. Él no fue tratado como un padre amado. Fue tratado como un trozo de evidencia incriminatoria que debía ser destruida antes de que llegara la policía. El secreto se mantuvo durante 45 largos, agonizantes y oscuros días, hasta el 1 de octubre de 2024. Ese día K.C. finalmente emitió un comunicado a la prensa. Imagina ser Shannon Amos. Imagina despertarte por la mañana, tomar tu teléfono, abrir las noticias y leer en un titular de internet que tu padre lleva 1 mes y medio muerto y que ya ha sido quemado. El dolor psicológico de enterarte de la muerte de tu propia sangre a través de un maldito sitio web de chismes de Hollywood es una tortura que ninguna persona debería experimentar. Los abogados y los publicistas de K.C. entraron en modo de defensa absoluta. Lucharon para justificar lo injustificable, emitiendo comunicados de prensa afirmando que fue el propio John Amos quien antes de morir exigió que no se le dijera nada a Shannon para evitar un circo mediático. Lucharon para convencer a la opinión pública de que la cremación express fue un simple deseo de última voluntad, y no un encubrimiento asqueroso de negligencia médica severa. Lucharon para silenciar las preguntas de los periodistas, amenazando con demandas por difamación a cualquiera que se atreviera a sugerir que el hijo había acelerado la muerte del padre para heredar más rápido. Significa que en el oscuro mundo de las herencias millonarias, un cadáver es solo un obstáculo burocrático. Significa que el hermano que juró protegerlo hasta el último suspiro lo eliminó de la faz de la tierra con la eficiencia fría de un asesino a sueldo limpiando la escena del crimen. Significa que John Amos, el símbolo de la unión familiar en la televisión, se fue de este mundo en el escenario más fracturado, tóxico y solitario que se pueda imaginar. La primera pieza del rompecabezas había encajado. El cuerpo había desaparecido.
Las cenizas no hablan. Pero si crees que Shannon Amos, la hija víctima, era un ángel inocente en toda esta masacre, prepárate. Porque la hipocresía que ella misma orquestó meses antes de la muerte de su padre te va a hacer dudar de absolutamente todos en esta familia. El humo del horno crematorio se disipó en Los Ángeles, dejando acá C. Amos cubierto con las cenizas de la culpa. La mente humana, en su desesperación por encontrar justicia, quiere buscar a un héroe en esta historia. Quiere mirar a Shannon Amos, la hija que lloraba en televisión por no haber sido invitada al funeral de su padre, y coronarla como la víctima absoluta. Pero en esta familia la inocencia no existe. Aquí no hay héroes, solo hay diferentes tipos de depredadores. Y aquí en el inicio de nuestro viaje te hice una segunda promesa. Te prometí exponerte el asqueroso, calculado y repugnante victimismo de su hija Shannon Amos. Te prometí mostrarte cómo montó un circo mediático creando campañas de caridad para exprimir la lástima del público y recolectar miles de dólares, convirtiendo la tragedia de su padre en un reality show de muy mal gusto. Abre los ojos, detente un momento y viaja conmigo a junio de 2023, un año antes de que el ídolo diera su último suspiro. Shannon Amos enciende la cámara de su teléfono. Las lágrimas brotan de sus ojos. La iluminación es perfecta. Publica un video y un comunicado en Instagram que paraliza a Hollywood. Ella anuncia con una voz quebrada y trágica que su amado padre, la leyenda John Amos, está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos UCI. Dice que es víctima de un horrible caso de abuso de ancianos, extorsión financiera y negligencia médica por parte de cuidadores anónimos. El mundo entero contiene la respiración. Pero Shannon no se detiene en la denuncia. Ella da el paso definitivo hacia la avaricia. Abre una campaña de donaciones en la plataforma GoFundMe. La meta $500,000, $500,000 en efectivo. Según ella, para gastos legales, atención médica y para atrapar a los abusadores. Mírame fijamente y analiza la podredumbre moral de esta jugada. Estamos hablando de John Amos, una estrella internacional con medio siglo de carrera, propiedades, regalías y una fortuna neta. Pero su hija le estaba pidiendo limosna a la clase trabajadora en Internet. Y aquí está el contraste absoluto. Aquí está la brutal diferencia que te va a hacer hervir la sangre de indignación. Mientras las familias afroamericanas de clase obrera, aquellas que crecieron viendo a James Evans como el abuelo heroico que nunca tuvieron, donaban sus últimos $10 o $20 sintiendo que estaban salvando la vida de una leyenda. Ella, que viajaba por el mundo presentándose como productora ejecutiva y millonaria gurú de bienestar espiritual, utilizaba la lástima global como un cajero automático directo a su cuenta, mientras los tabloides sensacionalistas y las cadenas de noticias destrozaban el legado intocable de John Amos, pintándolo como un anciano en bancarrota, desamparado y moribundo. El propio actor, desde su cama de recuperación, se enteraba por la televisión de que su propia hija lo había declarado prácticamente muerto para pedir caridad, mientras Shannon se coronaba a sí misma como la gran salvadora, recibiendo mensajes de adoración y compasión de miles de extraños en Internet. Su padre, humillado y traicionado por su propia sangre, tuvo que reunir sus últimas fuerzas, llamar a su representante legal y detener la maldita estafa frente a los ojos del mundo. ¿Lo ves? ¿Sientes la repugnancia frente a esta extorsión emocional? El amor no se monetiza en GoFundMe. El dolor de un padre no se vende por $500,000 a los fanáticos inocentes. El giro de los acontecimientos fue humillante. John Amos emitió un comunicado oficial que destruyó la campaña de su hija en cuestión de segundos. El actor fue claro y tajante: no estoy en la UCI. No estoy luchando por mi vida. No soy víctima de ningún abuso. Y no tengo absolutamente ninguna idea de por qué Shannon inició ese GoFundMe. La plataforma canceló la campaña. El dinero fue congelado. La máscara de la hija heroica se hizo pedazos contra el suelo. Pero el narcisismo nunca retrocede. En lugar de disculparse, en lugar de aceptar que había cruzado una línea imperdonable al exponer la salud de su padre para lucrarse, Shannon redobló la apuesta. Afirmó que su padre estaba siendo manipulado para decir esas cosas. Ella se negó a soltar el papel de víctima. Lucharon desde sus agencias de relaciones públicas para controlar la narrativa, convirtiendo los problemas de salud privados de un hombre de 84 años en un arma arrojadiza para ganar simpatía en redes sociales. Lucharon para capitalizar la tragedia, viendo el deterioro de la leyenda no como una tragedia médica, sino como una brillante oportunidad de marketing y recolección de fondos libres de impuestos.
Lucharon para ensuciarse mutuamente en internet, hermano contra hermana, sin importarles un maldito segundo que el hombre que les dio la vida estaba atrapado en el medio de su asqueroso fuego cruzado, viendo cómo su nombre se arrastraba por el lodo mediático. Significa que las lágrimas digitales son a menudo el arma más falsa y letal de la avaricia moderna. Significa que el victimismo público es una industria millonaria diseñada para exprimir a los fanáticos de buen corazón mientras los herederos millonarios pelean por las obras. Significa que Shannon Amos no estaba protegiendo a su padre de las garras de su hermano. Ella estaba protegiendo su tajada del pastel, intentando ganar la guerra de relaciones públicas antes de que el testamento fuera leído. El fraude del GoFundMe fue expuesto. La hija quedó retratada como una oportunista. Pero K.C. Amos, el hermano que supuestamente cuidaba de John, no se quedó de brazos cruzados. Cuando vio que su hermana intentaba quitarle el control, K.C. ejecutó el plan de aislamiento más siniestro, cruel y asfixiante que puedas imaginar. Una táctica de secuestro psicológico que convertiría la vida del anciano actor en una verdadera prisión sin rejas. El fraude del GoFundMe de Shannon Amos fue un escándalo mediático, pero lo que ocurría en la oscuridad lejos de las cámaras de Instagram era una película de terror real, sádica y silenciosa. Cuando K.C., la del horrado, Amos vio que su hermana intentaba arrebatarle el control financiero con campañas de lástima, decidió cerrar la jaula de hierro sobre su padre. Y aquí, en el principio de este oscuro recorrido, te hice una tercera promesa. Te prometí llevarte al mismísimo infierno del secuestro y el abuso de ancianos. Te dije que conocerías los detalles médicos repugnantes, el lavado de cerebro, y cómo aislaron a John Amos sistemáticamente para obligarlo a firmar los documentos que le robaron el imperio de toda su vida. Abre los ojos. Mírame fijamente a través de la pantalla, porque lo que estás a punto de leer es la pesadilla que aterroriza a todos los seres humanos en la Tierra: envejecer, perder la memoria y quedar a merced de un psicópata con tu misma sangre. Año 2023. El deterioro cognitivo de John Amos avanza. La demencia con cuerpos de Lewy comienza a borrar al hombre fuerte de Good Times. K.C. Amos toma el control físico de su padre. El primer paso del manual del secuestrador emocional es el aislamiento total. El teléfono personal de John Amos fue confiscado. Las llamadas de sus amigos de toda la vida, actores y directores con los que trabajó durante 40 años, fueron bloqueadas. Sus cuidadores de confianza, aquellos que no podían ser sobornados, fueron despedidos sin piedad. K.C. Amos lo metió en un automóvil y comenzó a moverlo frenéticamente de un hotel a otro, cruzando fronteras estatales para evadir la jurisdicción de los servicios de protección de adultos mayores. Lo convirtió en un fugitivo involuntario, en un rehén con demencia. Detente ahí. Imagina la confusión de este anciano de 84 años. Despertar cada mañana en una habitación de hotel diferente, sin saber dónde estás, sin poder llamar a nadie, y con tu hijo susurrándote al oído que el mundo entero quiere hacerte daño. Pero el aislamiento psicológico no fue el fondo del abismo. La negligencia médica, la crueldad física, cruzó una línea que te va a dar náuseas. En los documentos legales presentados por Shannon se reveló una atrocidad médica imperdonable. John Amos fue ingresado de emergencia en un hospital porque la negligencia de sus cuidadores había provocado una infección masiva en sus piernas. El abandono higiénico fue tan extremo, tan asqueroso y tan prolongado que las heridas abiertas de la leyenda de Hollywood se habían llenado de gusanos. Gusanos, haciendo nidos en la carne viva de un hombre que valía millones de dólares. Y aquí está el contraste que te va a hacer apretar los dientes hasta que te duelan. Aquí está la brutalidad de la codicia humana en su estado más puro. Mientras K.C. Amos grababa videos sonrientes para TikTok mostrando a su padre en sillas de ruedas y presentándose al mundo como el hijo devoto y amoroso, el cuerpo del patriarca se pudría lentamente debajo de la ropa por la falta de atención médica básica. Mientras los grandes estudios de televisión seguían lucrándose con las retransmisiones de Good Times, enviando cheques de regalías masivos a las cuentas controladas por su hijo. El propio John Amos no tenía acceso a un maldito centavo para pagar una enfermera decente que le limpiara las heridas infectadas, mientras la familia destrozaba su reputación en los tribunales, peleando como hienas hambrientas por los derechos de su productora cinematográfica. El gigante de la actuación perdía su mente siendo manipulado y presionado en habitaciones de motel para firmar documentos legales
que lo despojaban de todo su poder corporativo. ¿Lo ves? ¿Sientes el asco monumental, la rabia asfixiante frente a esta masacre? La fama mundial y los millones en el banco no sirvieron de nada. Su hijo lo trató como un trozo de carne moribunda que solo servía para firmar cheques. Bajo la niebla de la demencia y la manipulación psicológica extrema, K.C. logró su objetivo final. Engañó a su propio padre para que modificara testamentos, alterara poderes notariales y le entregara las llaves del castillo. Lucharon utilizando el miedo y la paranoia para convencer a un anciano enfermo de que su otra hija quería robarle y encerrarlo, asegurando así la lealtad ciega del secuestrado. Lucharon para mantenerlo en movimiento constante, huyendo de las trabajadoras sociales y de los investigadores privados que intentaban desesperadamente localizar el paradero del actor. Lucharon para exprimir hasta la última gota de rentabilidad de su imagen, obligándolo a hacer apariciones públicas patéticas cuando apenas podía sostenerse en pie, todo para mantener la fachada de que todo estaba bien. Significa que el abuso de ancianos es el crimen perfecto cuando se esconde detrás del título de cuidador familiar. Significa que la herencia millonaria tiene el poder maldito de transformar a un hijo en el carcelero más sádico, frío y calculador que existe. Significa que John Amos no murió repentinamente de insuficiencia cardíaca en agosto de 2024. A John Amos lo empezaron a matar lentamente un año antes, robándole la dignidad, la mente, la libertad y finalmente la vida. El secuestro había sido un éxito corporativo. El dinero estaba asegurado, pero las alarmas de la policía finalmente sonaron. El Departamento de Policía de Los Ángeles intervino. Las amenazas de muerte comenzaron a volar entre los hermanos. Y entonces ocurrió el giro más escalofriante, retorcido y doloroso de toda esta historia. Un video final que cambiaría todo. El secuestro psicológico estaba en marcha. Los gusanos, la demencia, el aislamiento absoluto en habitaciones de hotel. Pero la codicia no solo pudre el alma, también te vuelve sanguinario y paranoico. Cuando hay millones de dólares sobre la mesa, la sangre deja de importar. Y aquí, en el inicio de esta pesadilla, te hice una cuarta y última promesa. Te prometí exponerte el giro más retorcido, oscuro y escalofriante de todos. Te prometí mostrarte la intervención de la policía de Los Ángeles, las amenazas de muerte enviadas entre hermanos y el macabro video donde el propio John Amos, manipulado hasta la médula, desmiente a su hija justo antes de morir, dándole la victoria definitiva a su propio verdugo. Abre los ojos. Mírame fijamente. Porque lo que vas a ver ahora es la prueba de cómo el sistema de justicia le falla miserablemente a los más vulnerables. Julio de 2023. Nueva Jersey. La guerra de relaciones públicas por el dinero y el control del patriarca se convierte en terrorismo familiar literal. K.C. Amos pierde el control. Siente que su hermana Shannon está acorralándolo con sus denuncias públicas. Entonces toma su teléfono celular y cruza la línea criminal. Le envía a su propia hermana mensajes de texto que parecen sacados del teléfono de un sicario de un cartel de drogas. Le envía fotografías de armas de fuego de alto calibre. Le envía imágenes de pandilleros armados. Y remata con un mensaje de texto escalofriante, enfermizo y letal diseñado para aterrorizarla. Esta noche vas a dormir mucho mejor, hermana mayor. Shannon llama al 911. K.C. Amos es arrestado por la policía, fichado y procesado por amenazas terroristas. Detente un momento. Cruza la pantalla y visualiza la asquerosa decadencia de este imperio. Mientras el mundo entero aplaude las reposiciones de Good Times, celebrando a John Amos como el símbolo inquebrantable de la familia afroamericana unida y moral. Su propio hijo, el hombre que tiene el control absoluto de su vida y sus finanzas, es fotografiado en una comisaría con cargos criminales por amenazar con volarle la cabeza a su propia hermana. Mientras John Amos agoniza en la vulnerabilidad extrema de su demencia, sin poder defenderse ni caminar por sí mismo, sus herederos multimillonarios se comportan como matones callejeros, peleando por el territorio y emitiendo órdenes de restricción mutuas, mientras Hollywood sigue vendiendo el sueño americano en las pantallas de cine. La verdadera familia Amos protagoniza una pesadilla real de violencia, armas, chantaje y terrorismo psicológico. ¿Lo ves? ¿Sientes el asco absoluto frente a esta hipocresía monumental? No son la familia perfecta,
Son una corporación caníbal devorándose a sí misma por el control de una herencia. Abril de 2024. El escándalo es tan grande que Shannon logra su objetivo legal. El Departamento de Policía de Los Ángeles LAPD abre oficialmente una investigación penal por abuso de ancianos. Los detectives se movilizan. Tocan a la puerta. Es el momento de la verdad. Es el momento en que las autoridades finalmente van a rescatar a John Amos de las garras de su secuestrador. Pero K.C. Amos tenía una última carta bajo la manga. El golpe maestro del manipulador emocional. Minutos antes de que la policía actúe o la prensa publique el veredicto, K.C. pone a su padre frente a una cámara de video. John Amos, demacrado anciano, con la mente nublada por el deterioro cognitivo de los cuerpos de Lewy, mira directamente a la lente. Y en lugar de pedir auxilio, hace exactamente lo que su captor le ha lavado el cerebro para que haga. Con una voz cansada, John Amos desmiente a Shannon. Dice que K.C. es su cuidador amoroso, su héroe. Agradece a la policía de Los Ángeles y declara públicamente que todo el caso de abuso es una mentira inventada por su hija para robarle. Mírame a los ojos y entiende el terror de este instante. Esa es la victoria final del manipulador, lograr que el cordero mire a la cámara y defienda al lobo que se lo está comiendo vivo. Lograr que la víctima proteja a su propio asesino. La policía de Los Ángeles vio el video, entrevistaron al anciano manipulado y tomaron la decisión más devastadora, fría y burocrática posible. Lucharon para cerrar el caso lo más rápido posible, emitiendo un comunicado donde declaraban que no había evidencia de un crimen, lavándose las manos frente a la complejidad del abuso psicológico. Lucharon para desestimar las pruebas de negligencia médica de Shannon, archivando el infierno terrenal de John Amos bajo la inofensiva y cobarde etiqueta de una simple disputa familiar civil. Lucharon para alejarse del escándalo mediático, otorgándole a K. Amos el triunfo legal absoluto, entregándole en bandeja de plata la custodia definitiva de un padre que ya no sabía ni su propio nombre. Significa que el sistema legal es completamente inútil, sordo y ciego, cuando el abusador controla la mente y la voz de la víctima. Significa que una sonrisa forzada en un video de 1 minuto fue suficiente para que el estado de California abandonara a un gigante de 84 años a su trágico y fatal destino. Significa que K.C. Amos ganó la guerra. Aseguró su impunidad total. A partir de ese día de abril ya nadie iba a vigilarlo. Ya nadie iba a investigar las heridas con gusanos. Ya nadie iba a poder salvar a John Amos. El expediente policial se cerró con un sello de tinta negra. Las puertas de la habitación de hotel se cerraron con llave. John Amos quedó absoluta y completamente solo en la oscuridad con su carcelero. El camino estaba perfectamente despejado para la tragedia final. El reloj comenzó a contar los días hacia aquel fatal 21 de agosto de 2024, el día de su muerte, y el inicio del silencio macabro de los 45 días. El reloj no se detiene. El calendario avanza sin piedad, marcando los últimos días de una de las vidas más legendarias de la pantalla chica. Hemos llegado al clímax, al punto de no retorno, a la caída libre, vertical y absoluta hacia el abismo más oscuro, humillante y solitario en la historia de las dinastías de Hollywood. Imagina el silencio. Mírame a los ojos, haz un esfuerzo mental supremo y visualiza el silencio ensordecedor, asfixiante y fúnebre que inunda una habitación de hospital en Los Ángeles el 21 de agosto de 2024. Las máquinas de soporte vital emiten un pitido largo, continuo y devastador. El corazón del gigante se ha detenido. Los pulmones que alguna vez gritaron líneas icónicas frente a millones de espectadores colapsan. John Amos, el patriarca definitivo, el hombre que rompió el techo de cristal del racismo en los años 70 para convertirse en el símbolo del padre afroamericano perfecto, ha muerto. Detente un momento. Cruza esta pantalla digital, rompe esta barrera y entra en esa maldita habitación. Míralo yacer en esa cama. No hay luces de cámara. No hay directores gritando acción. No hay público aplaudiendo de pie. Solo hay un anciano de 84 años con la mente destrozada por la demencia, con cuerpos de Lewy, el cuerpo devorado por la negligencia y un último aliento que se escapa en la más absoluta y miserable soledad. Y junto a esa cama, de pie en las sombras, está su carcelero. Su propia sangre. K.C. Amos. ¿Qué le pasa a un sociópata financiero cuando su rehén finalmente muere? No llora, no se arrodilla,
No llama a sus familiares buscando consuelo. Calcula, mide los riesgos y ejecuta la última fase de su macabro plan corporativo. K.C. Amos recibe el certificado de defunción y en ese instante preciso comete el acto de crueldad psicológica más asqueroso que un hermano puede hacerle a otro. Se guarda el papel en el bolsillo, cierra la boca y apaga el mundo exterior. Inicia el silencio de los 45 días. Y aquí es donde la verdadera tragedia, el dolor más desgarrador físico y real de este escándalo, te va a golpear directamente en el centro del pecho. Porque la tragedia no es que un actor de 84 años muera de insuficiencia cardíaca. La verdadera atrocidad emocional de esta historia es lo que hicieron con su cadáver para proteger una cuenta bancaria. Ponte en el lugar de cualquier persona normal. Tu padre muere y quieres hacerle una autopsia para saber la verdad. Quieres asegurarte de que no sufrió. Pero K.C. sabía que una autopsia era una sentencia de prisión. Un médico forense habría examinado el cuerpo desnudo de John Amos. Habría visto el nivel de desnutrición. Habría documentado las horribles escaras, las infecciones supurantes y la falta de atención médica. Habría encontrado las pruebas irrefutables de las heridas con gusanos que Shannon había denunciado ante el mundo. Así que el hijo tomó la decisión definitiva: borrar la evidencia. 9 días después, 30 de agosto de 2024, el cuerpo del legendario John Amos es trasladado en absoluto secreto a un crematorio en Los Ángeles. Mírame fijamente. Imagina la escena. La puerta de metal del horno se abre. 1000 grados centígrados de fuego rugiente. El cadáver del ídolo es empujado hacia las llamas. El fuego consume la piel. El fuego consume las heridas. El fuego consume la negligencia, la demencia, el dolor y los rastros de cualquier abuso físico. Todo se reduce a un puñado de polvo gris y huesos carbonizados. El crimen perfecto ha sido consumado bajo la fachada de un procedimiento funerario legal. El contraste de esta traición es tan asqueroso, tan repulsivo y tan cruel, que te obliga a apretar los puños hasta que te duelan las uñas. Mientras el fuego del crematorio incinera las últimas pruebas de abuso físico en el cuerpo de la leyenda, los canales de televisión en todo el mundo siguen transmitiendo Good Times, generando miles de dólares en regalías que van directo a las cuentas controladas por su hijo. Mientras Shannon Amos graba videos sonriendo, publicando en sus redes sociales sus rutinas de bienestar espiritual y meditación, creyendo que su padre sigue respirando. K.C. Amos guarda las cenizas de ese mismo padre en un contenedor, sellando el secreto más oscuro de Hollywood, sin derramar una sola lágrima de remordimiento. Mientras la policía de Los Ángeles y los servicios de protección infantil duermen tranquilos, convencidos de que cerraron el caso correctamente porque el propio anciano manipulado les dijo que estaba bien. El ídolo de millones es borrado de la faz de la tierra, incinerado como un perro sin dueño, sin un maldito funeral, digno, sin una oración familiar y sin un adiós. ¿Lo ves? ¿Sientes la profundidad abismal de esta oscuridad? Él construyó un imperio para proteger a su familia. Pero esa misma familia lo usó, lo exprimió hasta la última gota de vida y luego lo quemó para no dejar rastro de sus propios pecados. El silencio se mantuvo durante semanas. K.C. Amos continuó con su vida caminando por las calles de Los Ángeles con el secreto más tóxico del mundo guardado en su pecho, hasta que la bomba de tiempo finalmente explotó. 1 de octubre de 2024. El comunicado se envía a la prensa. La noticia rompe el internet. Fallece el legendario actor John Amos a los 84 años. Y entonces ocurre la verdadera carnicería mediática. La explosión final de la familia. Imagina el terror absoluto, el shock psicológico y la repugnancia que sintió Shannon Amos esa mañana. Ella no recibió una llamada de su hermano. Ella no recibió una notificación oficial del hospital. Ella, la propia hija del difunto, se enteró de que su padre estaba muerto y convertido en cenizas a través de un artículo de noticias en su teléfono celular. La humillación pública fue total. El dolor fue eclipsado por una furia homicida. Shannon tomó sus redes sociales y, con el corazón destrozado y el orgullo sangrando, desató el apocalipsis sobre su hermano. Lo acusó directamente de haber alterado el testamento, de haber secuestrado a su padre en sus últimos días y de haberlo incinerado rápidamente para encubrir lo que ella llamó un asesinato por negligencia.
La industria del entretenimiento que alguna vez los encubrió ahora observaba con la boca abierta cómo la realeza negra de la televisión se despedazaba en vivo y en directo frente a millones de espectadores. K.C. Amos no se quedó atrás. Su equipo de crisis entró en pánico. La cancelación moral no fue un capricho de Internet. Fue el sistema inmunológico del mundo civilizado rechazando a una familia que había perdido cualquier límite de decencia. Lucharon desde las oficinas de relaciones públicas de K.C. para emitir declaraciones asquerosas afirmando que fue la última voluntad del actor morir en secreto y evitar a su hija, utilizando cobardemente la voz de un muerto para justificar una atrocidad encubridora. Lucharon desde las trincheras legales de Shannon para exigir investigaciones del FBI acusando a los cuidadores y a su propio hermano de ser un cartel criminal que operaba extorsionando a ancianos vulnerables de Hollywood. Lucharon frente a las cámaras de los paparazzi para destruirse mutuamente, para aniquilar el nombre del otro, sin importarles que cada insulto, cada filtración y cada demanda escupía directamente sobre la tumba recién cavada del patriarca. Lucharon para demostrarle a Wall Street y a los tribunales testamentarios que ellos eran los verdaderos herederos del imperio, dejando dolorosamente claro que en esta guerra no importaba el luto, solo importaban las firmas en los documentos de la productora. Pero el clímax absoluto de esta historia de terror, el remate final que hunde el cuchillo en la herida, es la ironía más cruel y perfecta que el destino podría haber escrito para la familia Amos. John Amos dedicó medio siglo de su vida a interpretar personajes que unían a las personas. Su rol como James Evans fue diseñado específicamente para mostrarle a Estados Unidos que sin importar la pobreza, el racismo o las dificultades en los guetos de Chicago, la familia, el amor y la lealtad estaban por encima de todo. Pero mírame bien a los ojos y escucha esto con extrema atención. ¿Sabes qué es? Lo único que el mundo ve hoy cuando busca su nombre. Abre los noticieros. Navega por las redes sociales. Hoy el nombre de John Amos ya no es sinónimo de paternidad heroica. Su legado ha sido manchado de sangre, avaricia y acusaciones de secuestro. Hoy sus maravillosas actuaciones están eclipsadas por los titulares sensacionalistas de amenazas de muerte entre sus hijos, órdenes de alejamiento, armas de fuego y estafas en GoFundMe. Hoy la herencia que él construyó para asegurar el futuro de sus descendientes se ha convertido en el arma letal que los está destruyendo uno por uno en los tribunales de California. Significa que el héroe de la televisión se convirtió de manera patética y humillante en la víctima del peor reality show criminal de la década. Significa que el hombre que enseñó sobre el amor incondicional en la pantalla terminó sus días ahogado en el rincón más aislado, tóxico y repudiado del abuso intrafamiliar. Significa que la verdadera prisión de John Amos no fue su demencia ni las habitaciones de hotel donde K.C. lo escondía. Su verdadera prisión fue darse cuenta en sus raros momentos de lucidez de que había criado a monstruos dispuestos a vender su cadáver al mejor postor. El engaño se ha completado. El mundo le tiene lástima. La justicia de Los Ángeles le falló miserablemente. Sus propios hijos lo convirtieron en mercancía fúnebre. Imagina el pánico absoluto de los ejecutivos de los estudios. No pueden detener la hemorragia de prestigio de sus viejos programas. Las pruebas circunstanciales acorralaron a la familia. Los mensajes de texto con pandilleros armados, los 45 días de encubrimiento, las campañas de donaciones falsas. Los periodistas dejaron de celebrar los aniversarios de sus películas y comenzaron a investigar el oscuro mundo del abuso financiero a las estrellas retiradas. Detente ahí. Observa la monumental obra maestra de esta destrucción familiar. Él no fue derribado por la industria racista de Hollywood que tanto combatió en su juventud. Él no fue víctima de una mala racha económica. Él fue el rehén silencioso en el matadero construido por su propia genética. Sus hijos tomaron el guión perfecto de su vida, lo rompieron en pedazos y escribieron un final lleno de podredumbre moral frente a millones de testigos horrorizados. Cada dólar que ganó, cada aplauso que recibió, fue utilizado en 2024 para financiar la maquinaria legal que hoy divide sus cenizas. La arrogancia de creer que la sangre garantiza lealtad y que el éxito te protege de la maldad de los tuyos es el pecado capital definitivo en esta industria. Y el precio de ese pecado fue la aniquilación de la paz en su lecho de muerte. El clímax se ha alcanzado. Hemos tocado el fondo del abismo humano. Ya no hay marcha atrás. La vida no regresará a ese cuerpo consumido por el fuego. El horno crematorio apagó la última esperanza de saber toda la verdad médica.
Los insultos entre Cassie y Shannon ya no son simples peleas de hermanos. Son la prueba judicial e histórica de su infamia eterna. La soledad del gigante caído es ahora absoluta, asfixiante y total. En algún lugar de California, una urna guarda el polvo de una leyenda. El televisor sigue encendido. Las repeticiones de sus comedias siguen provocando risas enlatadas, produciendo un sonido hueco, repetitivo y doloroso. Ese es el sonido de una fortuna maldita. Ese es el sonido de un padre que vivió lo suficiente para ver cómo su propio sueño americano se convertía en la pesadilla más asquerosa, tóxica y odiada de su propio cuento familiar. Marzo de 2026. El mundo sigue girando. La rueda implacable del tiempo avanza aplastando a todos bajo su peso, cerrando los telones y silenciando para siempre a las leyendas que alguna vez creímos inmortales. Han pasado meses largos y oscuros, meses desde aquel macabro 21 de agosto de 2024. Han pasado cientos de días desde que el cuerpo de John Amos fue empujado en secreto hacia las llamas de un horno crematorio a 1000 grados centígrados, reduciendo las pruebas de su agonía a un simple puñado de polvo gris. Han pasado años desde que la guerra civil de la familia Amos manchó de sangre y avaricia uno de los legados más sagrados de la televisión mundial. Abre los ojos. Mírame fijamente a través de esta pantalla. Mira la fotografía final fría, desoladora y repugnante de esta tragedia intrafamiliar. ¿Dónde está hoy la justicia para el gran patriarca de Hollywood? Él no está descansando en paz. Su alma no tiene consuelo. El sistema de justicia de Los Ángeles le dio la espalda. Los detectives cerraron la carpeta de investigación. El departamento de policía lavó sus manos burocráticas y clasificó el infierno terrenal de sus últimos días como una simple disputa civil. Pero no te engañes, ni por un maldito segundo. No respires aliviado pensando que esta historia terminó de forma justa, porque la verdadera prisión de los hijos de John Amos no tiene barrotes de hierro fundido. Su castigo es el repudio global. Su castigo es saber que el mundo entero finalmente vio detrás de la cortina, descubriendo que los herederos del Padre Perfecto de América no son más que buitres corporativos, depredadores emocionales que utilizaron la demencia de su propia sangre para saquear una cuenta bancaria. Detente por completo. Cruza esta barrera digital y asimila la asquerosa ironía, el contraste brutal y enfermizo de este final. Mientras Cassie Amos y Shannon Amos gastan cientos de miles de dólares en ejércitos de abogados implacables para destruirse mutuamente frente a los jueces de California. El verdadero legado artístico y moral de su padre se pudre lentamente bajo el peso de los escándalos de extorsión, secuestro y abuso de ancianos. Mientras las grandes cadenas de televisión y las plataformas de streaming siguen emitiendo las reposiciones de Good Times, mostrando a una familia afroamericana unida, ética y dispuesta a sacrificarlo todo por amor. La verdadera familia Amos es el ejemplo más asqueroso, tóxico y letal de la codicia humana en el siglo XXI. Mientras los fanáticos obreros que donaron sus ahorros en la plataforma de GoFundMe intentan recuperar su dinero, sintiéndose estafados por las lágrimas de cocodrilo de una hija manipuladora. Esa misma hija sigue viajando por el mundo presentándose como una víctima inocente y una gurú del bienestar ajena al dolor de las verdaderas víctimas del fraude. Mientras el sistema legal duerme tranquilo y Hollywood organiza homenajes póstumos llenos de hipocresía en alfombras rojas, una pequeña urna con cenizas grises, escondida en algún rincón oscuro, es el único testigo mudo del aislamiento, los gusanos en las heridas y los 45 malditos días de silencio, donde escondieron la muerte de una leyenda mundial. ¿Lo ves? ¿Sientes la furia asfixiante frente a esta monumental injusticia? El rico juega a la guerra de herencias desde sus mansiones y bufetes legales. El anciano vulnerable sangra, envejece y muere en la más absoluta miseria emocional. Para los hijos de John Amos, la vejez de su padre, su deterioro cognitivo y su muerte no fueron una tragedia humana. Fueron una oportunidad de negocios. Fueron el momento exacto para ejecutar una adquisición corporativa hostil. La industria del entretenimiento intentó ignorar el escándalo. Los relacionistas públicos hicieron todo lo posible por limpiar el apellido. Lucharon para convencer al mundo de que sus campañas de recolección de fondos y sus sonrientes videos de TikTok eran actos de amor puro, cuando en realidad eran estrategias de manipulación diseñadas por psicópatas financieros.
Lucharon para aislar a un anciano con demencia cortando sus líneas telefónicas, alejándolo de sus amigos de toda la vida y asegurándose de que su única realidad fuera la paranoia y el miedo que ellos mismos le inyectaban a diario en esas habitaciones de hotel. Lucharon para quemar su cuerpo a escondidas, reduciendo la evidencia física de negligencia médica severa a cenizas irreconocibles, garantizando que ningún médico forense pudiera firmar un informe que los enviara a una prisión estatal. Lucharon con todo el poder de las mentiras mediáticas para controlar la narrativa en la prensa, utilizando a publicistas y abogados para ensuciar el nombre del hermano rival, sin importarles un maldito segundo que cada insulto escupía directamente sobre la tumba recién cavada de su padre. Pero fallaron. El plan maestro de impunidad falló, porque el mundo real, el tribunal de Internet, despertó y vio los hilos de la marioneta. Significa que la sangre no garantiza amor. A veces, la sangre es el veneno más rápido y letal que existe para destruir la vida de un ser humano. Significa que el abuso de ancianos es una pandemia invisible, cobarde y silenciosa que ocurre tanto en los callejones más pobres como en las mansiones más lujosas de Hollywood, siempre motivado por la maldita adoración al dinero. Significa que el sistema legal está completamente roto y ciego cuando el abusador controla la mente y la voz de la víctima a través del lavado de cerebro. Significa que la vida de John Amos, el patriarca invencible de la pantalla, terminó siendo una advertencia brutal, fría y desgarradora para todos los padres del mundo. La fama extrema y la riqueza acumulada pueden convertir a tus propios hijos en tus peores y más sanguinarios verdugos. Y aquí, exactamente en este punto crítico y definitivo de la historia, es donde entras tú. Mírame a los ojos. Deja absolutamente todo lo que estés haciendo. Suelta el teléfono, siéntate en silencio y escúchame con toda la furia, la decepción y la rabia que tienes hirviendo en el pecho. Los depredadores familiares de Hollywood quieren que olvides. C. Amos y Shannon Amos quieren que perdones. Quieren que el próximo mes, cuando la batalla legal termine y los millones de dólares sean repartidos, el mundo mire hacia otro lado. Quieren que creas que el tiempo borra la infamia. Los abogados están apostando millones a que tu memoria es a corto plazo. Están escondidos en las sombras esperando pacientemente a que la tormenta mediática pase para poder disfrutar de la fortuna de su padre con las manos manchadas de culpa. Pero ellos no pueden comprar tu memoria. Ellos no pueden silenciar tu condena moral. Yo no puedo ir a Los Ángeles a arrestar a los responsables de ocultar un cadáver durante 45 días. Yo no puedo devolverle a John Amos la dignidad que le robaron en sus últimos meses de vida. Yo no puedo borrar la imagen asquerosa de un anciano manipulado frente a una cámara para defender a su propio secuestrador. Pero tú y yo tenemos algo que aterra a los herederos millonarios, mucho más que la policía incompetente. Tenemos la guillotina digital. Tenemos el poder implacable de la visibilidad masiva. Tenemos el maldito martillo del algoritmo. Si tú cierras este video ahora mismo, apagas la pantalla, suspiras resignado y sigues deslizando para ver videos de bailes de comedia barata o de entretenimiento vacío. Entonces, la codicia, el abuso de ancianos y la crueldad de la familia Amos acaban de ganar la partida. Si tú escuchas detalladamente cómo estos hijos humillaron, aislaron, estafaron y quemaron en secreto a una de las mayores leyendas de la televisión para proteger sus bolsillos y decides quedarte callado y no hacer nada, entonces eres cómplice silencioso del sistema que permite que los depredadores familiares salgan impunes. No te pido que vayas a protestar a los juzgados. Te pido algo 1000 veces más letal, destructivo y permanente. Te pido que uses el arma más destructiva y temida por la élite corporativa, tu voz, tu indignación y tu fuerza digital absoluta. Destroza el botón de me gusta. Hazlo ahora mismo. No esperes ni un segundo. Obliga a los servidores de esta plataforma. Obliga a YouTube a mostrar este documental en la pantalla de cada amante de la televisión, de cada periodista y de cada familia en el planeta entero. Que no quede un solo rincón oscuro de Internet donde estos hijos puedan esconder su falso disfraz de dolor. Deja tu comentario aquí abajo. Exige justicia para John Amos. Escribe tu veredicto final sin censura. Quiero que la caja de comentarios se convierta en el tribunal público más grande, ruidoso e implacable del mundo. Diles a Shannon y a C. Amos, ¿qué opinas de los hijos que dejan que los gusanos se coman a su padre mientras pelean por dinero? Que sus abogados lean los comentarios, que vean la avalancha de indignación y sientan el terror frío de saber que el pueblo no es estúpido.
que el pueblo no perdona y que el pueblo jamás olvida el abuso de un anciano. Comparte este documental. Envíalo a todos tus grupos de WhatsApp. Ponlo en todas tus redes sociales. Restriégaselo en la cara a cualquier persona que crea que el dinero trae la felicidad familiar. Que la condena social sea tan aplastante, tan inmensa y tan absoluta que ninguna agencia de talentos, ninguna productora y ningún estudio de Hollywood vuelva a atreverse a darle un micrófono a un heredero que se lucra con el cadáver escondido de su padre. Y suscríbete a este canal. Activa la maldita campana de notificaciones ahora mismo, porque mientras el mundo del entretenimiento siga fabricando familias de cristal, encubriendo crímenes detrás de las alfombras rojas y protegiendo a monstruos engreídos en sus mansiones de California, nosotros seguiremos aquí, de pie, con las cámaras encendidas y los micrófonos abiertos, listos para arrancarles la máscara a plena luz del día y prenderle fuego a todas sus hipocresías. Recuerda bien este nombre: John Amos, el hombre que construyó una obra maestra televisiva para enseñar la fuerza del amor y que terminó muriendo de frío solo manipulado, escondido en las sombras y devorado por la monstruosa avaricia de su propia sangre. El testamento está firmado, el horno crematorio está apagado, pero la vergüenza global, la mancha imborrable de su traición familiar. Eso los perseguirá, los atormentará y los asfixiará hasta el último latido de sus codiciosos corazones. El show ha terminado para ti, John. Descansa en paz, gigante. Y para ustedes el implacable, Y temido tribunal de internet. Nos vemos en el próximo video.